En 1947, uno de los territorios más poblados del planeta obtuvo su independencia, pero lo que debía de ser una celebración histórica terminó convirtiéndose en una de las mayores tragedias humanas del siglo XX. Más de 14 millones de personas fueron desplazadas, abandonaron sus casas, sus familias y un territorio al cual en algún momento llamaron hogar. Se estima que se produjo la defunción de entre 1 y 2 millones de personas. A su vez, aquellos vecinos que habían convivido durante generaciones se convirtieron en enemigos de un momento para el otro, pero no solamente enemigos en términos de religión, sino que también de forma violenta. Este es el relato de la partición del subcontinente indio, en la cual se produjo el nacimiento de dos nuevas naciones, la India y Pakistán, pero también, y como un aspecto fundamental a desarrollar en este video, cómo el proceso de independencia produjo una herida que todavía hoy no ha logrado sanar. Durante casi 200 años, el subcontinente indio estuvo bajo dominio británico, un territorio inmenso, diverso, con cientos de lenguas, culturas y religiones. Los británicos gobernaron aplicando una estrategia muy clara: divide y gobierna, aún más teniendo en cuenta el porcentaje de población que habitaba este enorme territorio. Si bien hindúes, musulmanes, sikhs y otras comunidades habían convivido durante siglos, el poder colonial reforzó las diferencias religiosas y políticas, fundamentalmente para que el gobernar no sea obstaculizado por una unión entre estos diferentes pueblos religiosos y evitar así una sublevación que finalice con el control británico por sobre esta área del mundo. De esta manera, sembrando desconfianza entre los grupos, la India progresivamente se fue dividiendo cada vez más. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir movimientos independentistas. El más importante fue aquel que nació para finales del siglo XIX, el Congreso Nacional Indio, con figuras como Mahatma Gandhi y Nehru, que promovían una India unida y secular. Pero no todos van a compartir esta visión. Dentro de la enorme población india, los musulmanes eran una minoría significativa, pero temían quedar relegados en una India dominada políticamente por hindúes. La Liga Musulmana, liderada por Muhammad Ali Jinnah, empezó a defender una idea cada vez más clara: un Estado propio para los musulmanes, fundamentalmente porque en el proceso de conformación de movimientos independentistas para inicios del siglo XX, en la cual había una participación muy relevante de hindúes, se mencionaba que la India era un territorio por y para los hindúes. Esto va a provocar un sentimiento de desconfianza cada vez mayor entre el otro sector mayoritario de la población, caracterizado por ser musulmán. De esta manera, la Liga Musulmana comenzó a conformar como esperanza y como proyecto la formación de una nación propia para los musulmanes. Ese Estado sería en un futuro Pakistán. Mientras tanto, Gran Bretaña, agotada tras la Segunda Guerra Mundial, va a decidir retirarse rápidamente del subcontinente. Recordemos que la situación económica y militar ya no le permitía a lo que era una vieja potencia colonial mantener el dominio sobre esta área. Pero la problemática recién comenzaba. La retirada británica fue apresurada, mal planificada y caótica, dando así comienzo a la tragedia. Lo que siguió fue una de las mayores migraciones forzadas de la historia: musulmanes huyendo hacia Pakistán, hindúes y sikhs escapando hacia la India, trenes, caravanas, caminos interminables llenos de refugiados.
pero el miedo se transformó rápidamente en violencia. Grupos radicalizados atacaron comunidades enteras. Trenes llegaban a destino repleto de cadáveres. Pueblos completos fueron arrasados. Las mujeres fueron víctimas de secuestros y abusos sistemáticos. Las familias se perdieron para siempre. La característica fundamental es que no fue una guerra entre ejércitos, fue una explosión de violencia civil alimentada por el miedo, el odio y el caos. Un odio que se venía fermentando ya desde décadas pasadas. ¿De dónde surge este odio que comentábamos entre hindúes y musulmanes? Al fin y al cabo, eran poblaciones las cuales tenían una presencia significativa en este inmenso territorio. Para entender la violencia de 1947 hay que responder una pregunta incómoda. ¿Por qué surge esta situación tan violenta y caótica entre hindúes y musulmanes? Durante siglos, ambas comunidades vivieron mezcladas, compartían ciudades, mercados, idiomas y tradiciones. Hubo conflictos, sí, pero no una guerra constante entre religiones, mucho menos al punto tal de violencia que alcanzaron a mediados del siglo XX. El quiebre no fue religioso en esencia, fue político y social. El principal punto es que con la independencia cada vez más cercana, recordemos que tras la Primera Guerra Mundial, la promesa británica de la independencia a la India se encontraba presente. Si bien no se cumplió para la década de 1920, con una segunda contienda bélica a nivel mundial, la situación parecía cada vez más prometedora. Ahora bien, los musulmanes temían quedar como minoría en una India dominada por hindúes. Los hindúes y sikhs temían que la creación de Pakistán implicara expulsiones y pérdidas de tierras. Ese miedo no era abstracto, era miedo a perder derechos, seguridad y futuro. Por otro lado, los líderes políticos, tanto de aquel movimiento independentista liderado por Gandhi y su mano derecha Nehru, como también por parte de la Liga Musulmana, empezaron a usar el lenguaje de la identidad religiosa para movilizar masas. La política dejó de ser cómo convivimos y pasó a ser quién sobrevive. Cuando la identidad religiosa se convierte en identidad política, el vecino deja de ser vecino y pasa a ser una amenaza. En 1947 no había redes sociales, pero había algo igual de poderoso. Rumores, panfletos, discursos incendiarios, historias exageradas o directamente falsas. Un ataque en una ciudad generaba venganza en otra. Una masacre real o inventada justificaba otra peor. La violencia se volvió autopropaganda. De esta forma, cuando los británicos se retiraron, no hubo fuerzas suficientes para mantener el orden. Policías y soldados muchas veces actuaban según su religión. Comunidades enteras quedaron abandonadas a su suerte. En ese vacío de poder, el miedo se convirtió en brutalidad. Personas comunes hicieron cosas que en otros contextos jamás hubieran imaginado. Asesinar a quien era tu vecino de toda la vida, por ejemplo, en una situación normal, por así decirlo, probablemente no era una opción. Por lo tanto, la violencia de la partición no fue producto de un odio ancestral, sino del colapso del Estado, el miedo colectivo y la manipulación política. Y cuando eso ocurre, cualquier sociedad puede romperse. Ahora bien, para entender por qué la violencia llegó a ese nivel, también debemos de traer a colación un actor clave, mencionado anteriormente, el Imperio Británico. 2 siglos
de gobierno, de dominio colonial sobre la India, tiene que tener una herramienta o una planificación muy importante para poder así evitar rebeliones o revueltas que finalicen con dicho mandato. Como mencioné anteriormente, dividir a la población para evitar una oposición unificada fue el elemento clave. Antes del dominio británico, la identidad religiosa existía, pero no definía la política de masas. Fueron estos europeos quienes comenzaron a clasificar a la población estrictamente por religión, crear censos religiosos detallados, asociar cargos políticos y representación según identidad religiosa. Con el tiempo, ser hinduista o musulmán dejó de ser solo una creencia y pasó a definir oportunidades, poder y estatus. Uno de los puntos claves fue la introducción de electorados separados por religión. Todo esto en aquel proceso de posible independencia que los británicos habían mencionado para la década de 1910. ¿Qué significaba este electorado? Musulmanes solamente votaban por musulmanes. Hindúes solo votaban para hindúes. Este sistema, impulsado por los británicos, reforzó la idea de que los intereses de cada comunidad eran totalmente incompatibles. De esta manera, la política comienza a fragmentar a la India. Asimismo, una frase reiterada por parte de los británicos era que los hindúes y musulmanes no pueden gobernarse juntos. Ese discurso fue alimentando el miedo de las minorías, como los sikhs, legitimizó la idea de la separación y fue fortaleciendo a los sectores más radicales. De esta manera, Gran Bretaña para 1947, cuando se marcha con sus barcos, deja atrás instituciones débiles, tensiones amplificadas y una sociedad profundamente desconfiada. La conformación de una nación tras lo que es un proceso de independencia, como bien sabemos, es una situación que conlleva un preludio de tiempo que se puede extender incluso a varios años. Imagínense si se debe de conformar la partición de un territorio tan inmenso como lo era la India hasta 1946. Para los británicos, conformar dos naciones solamente les bastó 2 semanas. En 1947 los británicos nombraron a Radcliffe para trazar la frontera entre India y Pakistán. El británico nunca había estado en la India, no conocía su geografía, ni sus comunidades, ni su historia. En apenas 5 semanas logró dibujar una línea que partió pueblos, ciudades, campos y hasta familias enteras, sin tener en cuenta que cada zona, que cada región de este vasto territorio poseía una diversidad en sí misma. Esa línea, conocida como la línea Radcliffe, se anunció recién cuando la independencia ya era un hecho. De esta forma, millones de personas se dieron cuenta que de un día para el otro, el lugar en el que vivían era un país equivocado, era zona de enemigos. Hasta aquí el video de hoy, muchas gracias por verlo hasta el final, agradecería su like y también su suscripción si aún no están suscritos. Nos veremos próximamente en este canal en el cual siempre recordamos que somos historia.